Foro, el valor del conocimiento. La subcapitalización. ¿Y qué son empresas de infraestructura de servicios públicos? Veamos qué nos dice recientemente la administración en cuanto a una consulta sobre si las empresas de infraestructura de transporte público estaban sometidos a este régimen o no. No se aplica la subcapitalización a las empresas de infraestructura de transporte público. Ese es un concepto reciente y vamos a ver su desarrollo. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, mediante oficio de agosto del 2014, se pronunció respecto de si la definición de infraestructura de servicios públicos contenida en el decreto 3027 de 2013 cobija a la infraestructura de transporte público y, por ende, la financiación de esta última estaría libre del límite de deducibilidad en el impuesto sobre la renta y complementarios previsto en el artículo 118.1 del Estatuto, es decir, la subcapitalización. Desarrollemos un poco el tema para entender de qué se trata esta situación respecto de las empresas de infraestructura de servicios públicos. ¿Cuál es el monto máximo por el cual los contribuyentes del impuesto sobre la renta pueden deducir los intereses generados con ocasión de las deudas? Y aquí estamos hablando de la denominada subcapitalización. Sin perjuicio de los demás requisitos y condiciones consagradas en el Estatuto, para la procedencia de la deducción de los gastos por concepto de intereses, los contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios solo podrán deducir los intereses generados con ocasión de deudas, cuyo monto total promedio durante el correspondiente año gravable no exceda el resultado de multiplicar por 3 el patrimonio líquido del contribuyente determinado a 31 de diciembre del año gravable inmediatamente anterior. Recordemos entonces que la subcapitalización lo que nos genera es una limitación a la deducibilidad de los intereses por el promedio de las deudas sobre las cuales se pague el respectivo interés. Subcapitalización que afectará a las compañías intensivas en financiación y en este caso a las de servicios públicos tales como las del transporte, que deben tener un alto grado de financiación por el monto de las obras y de los recursos. Tendríamos que preguntarnos además, ¿cuál es el monto máximo por el cual los contribuyentes del impuesto sobre la renta pueden deducir los intereses generados con ocasión de deudas? En virtud de lo dispuesto en el inciso anterior, no será deducible la proporción de los gastos por concepto de intereses que exceda el límite a que se refiere el citado artículo. Los intereses que se paguen por ese promedio de deudas que superen 3 veces el patrimonio líquido no son deducibles, lo que genera que tras haberse realizado el gasto de los intereses, se aumente la base gravable en el impuesto de renta y complementarios en la medida en que no es posible obtener esa deducción, dado que la renta líquida requiere de las deducciones para poder aminorar la base gravable. Pero veamos qué pasa con los límites de la subcapitalización y qué nos puede resolver esta pregunta. Los límites de la subcapitalización aplican para la financiación de proyectos de infraestructura de servicios públicos. Miremos qué nos dice el mismo artículo de la subcapitalización en su parágrafo 4. Lo dispuesto en este artículo no se aplicará a los casos de financiación de proyectos de infraestructura de servicios públicos, siempre que dichos proyectos se encuentren a cargo de sociedades, entidades o vehículos de propósito especial. Así las cosas, tendremos que preguntarnos un poco qué es una empresa de servicios públicos, qué es de infraestructura y cómo podríamos entonces aplicar esta excepción a la subcapitalización. Veamos. Lo contenido en el parágrafo 4 del artículo 118.1 es aplicable a los proveedores de las sociedades, entidades o vehículos de propósito especial. Lo dispuesto en el parágrafo 4, es decir, la excepción del Estatuto Tributario, no será aplicable a los proveedores de las sociedades, entidades o vehículos de propósito especial que se encuentren a cargo del proyecto de infraestructura de servicios públicos. Además, preguntaríamos, ¿qué se entiende por infraestructura de servicios públicos? Según el decreto 3027 del 2003 en su artículo 5, nos dice lo siguiente. Para efectos de lo previsto en el parágrafo 4, es decir, de la excepción,
del artículo 118.1, es decir, de la subcapitalización, se entiende por infraestructura de servicio público todo el conjunto de bienes organizados de forma permanente y estable que sean necesarios para la prestación de servicios sometidos a la regulación del Estado y bajo su control y vigilancia, y que propendan por el crecimiento, competitividad y mejora de la calidad de vida de los ciudadanos. Así las cosas, hay unos requisitos para entenderse por un servicio público, entenderse por una obra de infraestructura para el servicio público. Necesita el control y vigilancia del Estado, necesitan que los bienes sean incorporados de forma permanente y estable a la prestación de ese servicio, y además necesita que los servicios generen crecimiento y mejora en la calidad de vida de los ciudadanos, lo que perfectamente podría cumplir el servicio de transporte. Nos preguntaríamos, ¿qué se entiende por infraestructura de transporte? Es relevante observar lo anunciado por la Ley 1682 del 2013, que en el artículo 1 define la infraestructura de transporte como un sistema de movilidad integrado por un conjunto de bienes tangibles, intangibles y aquellos que se encuentren relacionados con este, el cual está bajo la vigilancia y control del Estado y se organiza de manera estable para permitir el traslado de personas, los bienes y los servicios, el acceso a la integración de las diferentes zonas del país, y que propende por el crecimiento, la competitividad y mejora en la calidad de vida de los ciudadanos. Como vemos entonces, la definición jurídica del servicio de transporte reúne las características para infraestructura de un servicio público. Tiene los bienes incorporados, está vigilado por el Estado y podría estar vinculado a los activos permanentemente al desarrollo de esa actividad. Finalmente, ¿qué concluye la DIAN entonces al respecto? Es palmario para este despacho que la afinación de proyectos de infraestructura de transporte público, en la medida en que tengan naturaleza permanente y estable, se encuentra libre del límite de deducibilidad contemplado en el artículo 118.1 del Estatuto, toda vez que están destinados naturalmente a la prestación de un servicio regulado, controlado y vigilado por el Estado, que propende por el auge de la calidad de vida de las personas. Esta conclusión no nos dice nada diferente de que, siendo la infraestructura del servicio público de transporte una de las posibles excepciones al artículo 118.1 de la subcapitalización, no habría lugar entonces a aplicar la parte no deducible por intereses cuando se exceda el promedio de las deudas las 3 veces el patrimonio líquido del año anterior. Sobre el tema de la subcapitalización y los servicios públicos puede conocer usted muchísimo más aquí en www.forum.com.co. Forum, el valor del conocimiento.